Buenos días, Madre Antonina Alfaro Minchola, priora general de la congregación y hermanas que vivimos en América. Buenas tardes, Padre Orlando y hermanas que están en Europa. Sean todas bienvenidas. Hoy trabajaremos 3 temas: estructuras y gobierno, pobreza, economía y solidaridad, formación, que este tema está subdividido en 2: formación en estado permanente y formación inicial. Doy un saludo muy especial a nuestra priora general, quien está delicada de salud. Madre, cuente con nuestras oraciones por su pronta recuperación. A continuación, tiene la palabra la hermana Magali Tenorio, miembro del Consejo General, quien dará lectura del saludo del encuentro de hoy a pedido de Madre Antonina Alfaro. Buenos días, queridas hermanas. Buenas tardes con las hermanas de Europa. Ante todo, en nombre de Madre Antonina, pido disculpas porque ella en este momento se encuentra un poquito delicada de salud y no ha podido estar presente en este encuentro. Me ha encargado leer sus palabras que ha preparado para dar la bienvenida a este encuentro. Muy queridas hermanas, Dios es siempre amoroso, fiel y misericordioso. Sale una y otra vez a nuestro encuentro para señalarnos cuáles son los caminos que conllevan a la plenitud de nuestra vida consagrada. Precisamente hoy nos ha señalado este encuentro de hermanas, orientado a la preparación del 26º capítulo general electivo de la congregación. Cabe indicar que de antemano hemos venido realizando este trabajo, para lo cual hemos contado con el valioso apoyo de eminentes profesionales, hermanos y hermanas de la Orden, a quienes expreso mi más profunda gratitud. En los meses de octubre 2020 a febrero 2021, se trataron los siguientes temas: estructura y gobierno, Fray Orlando Rueda y Fray Benjamín Ear; economía, pobreza y solidaridad, Fray Luis Javier Rubio; formación en estado permanente, Fray Paulo Siculi; formación inicial, Fray Franklin Buitrago; carisma y misión, Sister Margaret Mais, la hermana Rosa Zúñiga de nuestra congregación; capítulo general, Fray Orlando Rueda. Hoy damos a conocer las propuestas al capítulo general de las diferentes comunidades en relación a los temas mencionados, que enriquecen el instrumento laboris que será trabajado en el 26º capítulo general electivo de la congregación. Agradecemos profundamente la participación activa y comprometida de cada una de las hermanas que han participado a lo largo de todo este proceso de preparación. Actualmente contamos con los frutos del trabajo congregacional realizado durante el año 2018 al 2019. Los resultados de los aportes del Consejo General Ampliado llevado a cabo en la ciudad de Lima en febrero 2020 y con las propuestas al capítulo general de las diferentes comunidades. Hoy presentamos los resultados de las propuestas de los 3 primeros temas: estructura y gobierno, economía, pobreza y solidaridad, formación en estado permanente y formación inicial. El día 12 del presente mes estaremos estudiando los resultados de las propuestas a los temas de carisma y misión y capítulo general, con el fin de optimarlas para su debida aplicación.
sea esta ocasión para profundizar nuestras relaciones interpersonales, nuestras experiencias de vida consagrada, que nos ilumine a vivir con fidelidad nuestra vocación y que nos permita visualizar juntas nuevos horizontes que conlleven a acrecentar los pilares de unidad, oración, fortaleza y fraternidad de nuestra amada congregación. Demos gracias al Señor por permitir este encuentro fraterno y pidámosle siga modelando nuestra arcilla, a ejemplo de nuestra Madre Edwige, quien supo transformar su vida en una ofrenda agradable a Dios y a los demás, de modo que iluminó el camino de muchos ciegos de aquel entonces. Con respecto a nuestro Padre Santo Domingo, el Papa Francisco en su reciente carta Predicador de la Gracia nos dice: cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Y vale preguntarnos, ¿qué nos pide Dios en este momento de la historia? ¿Será lo que juntas estamos haciendo? El trabajar unidas a pesar de la diversidad e ir entretejiendo el futuro mejor de nuestra congregación. O ante la pandemia encontrar el camino de una sincera conversión personal. Ahora estamos marcando la historia y el rumbo de nuestra congregación al trabajar juntas y unidas. Queridas hermanas, imploremos la gracia y acción del Espíritu Santo para que guíe y bendiga nuestra mente y nuestro corazón y permita que esta reunión de suma trascendencia para nuestra amada congregación sea un cenáculo de amor y donación donde cada una desde la gracia de Dios pueda aportar lo mejor de sí. Asimismo, deseo comunicarles que nuestra provincia Santo Domingo de Guzmán celebrará el capítulo provincial electivo del 13 al 20 de junio del presente año. Acompañemos con nuestra oración a nuestras hermanas capitulares en este tiempo de gracia, pidiendo que el Espíritu del Señor ilumine y guíe todos los trabajos y las decisiones que se tomarán en las respectivas asambleas capitulares. Bueno, si no hay ninguna intervención más, entonces, hermanas, me dirán si empezamos la segunda parte. Sí, padre. Ya. Bueno, muy bien. Entonces, saludo con inmenso cariño a toda la congregación. Me alegra mucho verlas. Un abrazo desde Roma, que está ya ahora más calientita. Se fue el frío, gracias a Dios. Entonces, estamos ya como en otro ambiente. Seguimos trabajando en los temas capitulares. Ustedes saben que en estos momentos he sido responsabilizado de varios capítulos, pero he dado siempre relación al capítulo de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada. Entonces, por eso seguimos trabajando. De hecho, yo voy a América en una semana o en 2 semanas a responder por un gran capítulo que tenemos que celebrar por allí, pero seguimos trabajando con ustedes con el mismo fervor. Quiero que hoy hablemos de la parte final de la preparación del capítulo. Hemos llevado 3 años de un trabajo detallado, fraterno, minucioso, un trabajo en el que han participado todas las hermanas de la congregación. Hace pocos días hablaba yo aquí en Roma y las ponía de ejemplo a ustedes como congregación que ha preparado el capítulo general con la participación de todas las hermanas. Son ustedes la única congregación que ha logrado este fenómeno tan importante
y que hoy aquí desde Roma lo vemos con no solo agradecimiento, sino como un verdadero testimonio de lo que significa trabajar para preparar el futuro de una comunidad. Entonces, en ese sentido, hay una gran satisfacción y un gran reconocimiento a la Dominica de la Inmaculada por todo este tiempo de preparación. Y contrario a lo que muchos pensarían, el tiempo de pandemia incluso ayudó para que se reforzara el trabajo de preparación. Entonces han sido más de 3 años con reuniones, encuentros, consejos ampliados, trabajos por internet, este tipo de reuniones virtuales, en los que se han expuesto los temas de la realidad que hermana Olivia nos acaba de compartir, donde se han expuesto las inquietudes de todas las hermanas, donde cada una de ustedes ha tenido no solo el derecho, sino el tiempo de hablar y decir lo que opina, lo que piensa, lo que está a favor, lo que está en contra, y todo eso nos ha dado el insumo general para llegar a este momento a la parte final. O sea, hoy, mis queridas hermanas, con este trabajo iniciamos prácticamente la labor final logística del capítulo general. Voy a empezar compartiendo con ustedes un resumen que he preparado de la metodología que nos espera ahora. Les voy a pedir que tomen nota de cada detalle, porque es importante que ustedes sepan lo que viene ahora. O sea, ya tuvimos 3 años de análisis, 3 años de estudio, 3 años de compartir, 3 años de discutir, de estar de acuerdo, de no estar de acuerdo. Hemos llegado a unas conclusiones, a unas decisiones serias. Ahora vamos a la etapa final que se llama decisiones, porque si no ponemos lo que hemos trabajado en unas decisiones concretas, todo esto se nos quedaría en el aire. Pero quiero abrir, y abro la cortina así de grande, para que ustedes vean al Santo Padre reunido con todos los embajadores hace escasos días, 2 o 3 semanas. El Papa reunió a todos los embajadores y nos envió a algunos de los religiosos una serie de conclusiones que son fundamentales, mis queridas hermanas, para lo que vamos a trabajar. Por eso me han agradado mucho las intervenciones anteriores. El Papa se reúne con los embajadores del mundo y dice que realmente la pandemia que acabamos o que estamos terminando ha sido un momento muy difícil para la Iglesia, para el mundo, pero que nos ha marcado en los cambios que debemos tomar. O sea, nadie en la Iglesia ni en el mundo podrá continuar de aquí en adelante como venía. La pandemia nos cambió, nos movió el piso y tenemos que tomar decisiones. La pandemia, dice el Papa, ha hecho desaparecer comodidades y certezas que creíamos consolidadas. Estábamos todos atornillados, asegurados en una serie de comodidades. La pandemia las cambió. Teníamos unos convencimientos. Estábamos convencidos de que lo que estábamos haciendo era lo correcto. La pandemia nos acaba de decir que no, que nada de eso era cierto. Entonces el Papa, primera propuesta que nos hace, es urgente que cambiemos nuestro estilo de vida. Y esa es la primera conclusión, mis hermanas, que tendrá que ingresar al capítulo general. Con la Iglesia, con el mundo, las dominicas de la Inmaculada tienen que cambiar su estilo de vida. Nos lo pide el Papa y debemos procurar que cada uno de nosotros, cada comunidad, cada persona se preocupe de las cosas que tiene que cambiar en su estilo de vida. Segundo, nos dice el Papa, esta crisis nos ha mostrado un mundo enfermo. El mundo está enfermo y no solo por el virus. El mundo está enfermo de odios, de violencias. Ustedes han visto lo que ha pasado en América Latina en los últimos meses. En casi todos los países de nuestra América Latina, destrozos, vandalismo, intervenciones extranjeras por debajo de cuerda, nos están asediando. Y el Papa nos dice,
señoras y señores embajadores, señoras y señores religiosos, el mundo está urgido, está sediento de fraternidad. Y nos pide a nosotros los religiosos, por favor, ustedes un día hicieron voto de fraternidad y ustedes son los primeros llamados a demostrarle al mundo que la fraternidad es más importante que la individualidad. Tercero, esta situación ha mostrado una crisis en el medio ambiente y nos urge a nosotros un trabajo de cuidado de nuestra casa común. Y nosotros trabajamos todos los religiosos por muchos temas, pero se nos olvida muchas veces la urgencia de ese compromiso. Cuarto, lo dice el Papa, hay una crisis en los procesos económicos y políticos del mundo entero. Nos pide que nosotros, cada uno, cada hermana, cambie personal y comunitariamente ante la economía. No podemos seguir viviendo como vivíamos, hermanas. Tenemos que cambiar. Hay una profunda crisis en las relaciones humanas y el Papa dice, es urgente que los religiosos y los diplomáticos cambiemos nuestra relación interpersonal. No podemos seguir manejando odios, envidias, rencores y mucho menos nosotros los religiosos que somos los llamados a dar ese testimonio. Nos toca cambiar, hermanas, porque de lo contrario perderemos el trabajo realizado. El Papa dice que a raíz del año de pandemia se ha evidenciado el riesgo y la consecuencia de un modo de vida que está dominado por la cultura del descarte, que estamos acostumbrados a decir que esta persona vale o aquella no, que con esta persona voy, con aquella no voy, y descarto a la gente. Y entre los religiosos también, a veces descartamos a las personas. Yo he vivido el dolor de religiosas y religiosos que sufren porque ninguna comunidad los aceptan. Las madres provinciales tienen problemas a veces de asignar una hermana porque en ninguna comunidad la aceptan. Y eso es lo que el Papa nos está mostrando. Ese tipo de cultura del descarte tiene que acabarse. No podemos considerar a nadie de segunda clase, y menos entre los que viven con nosotros, y por eso nos pide a los religiosos un cambio testimonial de acogida y de solidaridad. Y por último, nos dice el Papa, tenemos que emprender una nueva vida porque veníamos en un camino errado. Estábamos en un camino lleno de errores y la pandemia nos hizo ver que esos errores tienen que cambiar y la frase es impactante. Tenemos que cambiar porque esta es la única salida a la crisis. Entonces, hermanas, inicio el documento con estas tres palabras: fraternidad, cambio y testimonio. Son las tres palabras que usa el Papa. Fraternidad, cambio y testimonio. Eso nos tiene que marcar lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Y hay una frase muy bella que se usa en la mitad del documento. No la olviden. Dice, no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar ahora y cambiar el final. El Papa ha escogido esta frase que es de Clive Staples, el escritor cristiano que fue autor de las famosas Crónicas de Narnia. Este escritor cristiano inglés nos dice que realmente es imposible que nosotros volvamos atrás a cambiar el principio, pero que si actuamos en este momento, si actuamos con conciencia, podremos lograr cambiar el final. Y eso es lo que nos pide un capítulo general, que podamos enderezar las cosas para que lo que íbamos haciendo sin mucho recto trámite de camino, lo podamos poner ahora en orden. Y les voy a pedir, es una mano sembrando una semilla, que por favor lo escriban en sus agendas, en sus breviarios, en la puerta de su habitación, escriban esta frase del Evangelio
porque también la vamos a necesitar mucho a partir de hoy. Juan 4:37. Por favor, no la olviden. Juan 4:37 dice, unos siembran, otros cosecharán. El capítulo general que vamos a celebrar, hermanas, si van a ser ustedes sinceras con ustedes mismas, para muchas de ustedes no es el capítulo general de ustedes. Será el capítulo general de la generación que viene. Y lo que ustedes decidan hoy será para las hermanas que vienen. Para muchas de ustedes no será. El capítulo general es una siembra que hacemos hoy, pero que muchos de nosotros, y me incluyo yo, quizás después de esta situación no la viviremos. Entonces, por favor, no piensen que las decisiones que hay que tomar son para ustedes, son para el futuro de la congregación. Recuerden a Madre Dubich. Madre Dubich, si ella hubiera pensado en sus propios intereses, la congregación no existiría. Madre Dubige siempre pensó por encima de ella misma en su congregación. Y ustedes, cada una de ustedes, mis hermanas, si hay congregación en la iglesia que tenga un modelo de madre capaz de sobrepasar todos los obstáculos habidos y por haber, son las dominicas de la Inmaculada Concepción, porque Eduvige Portalet aprendió a sembrar muriendo ella misma. Eduvige fue clara en su concepto de que ella era una semilla que iba a morir, pero que su congregación sería la cosecha. Y ustedes, cada una de ustedes, hermanas, tiene que trabajar esta última parte del capítulo general con esa misma convicción, que ustedes van a sembrar algo que casi que podíamos asegurarlo, ninguna de ustedes lo cosechará. Lo cosechará la nueva generación de la congregación. Entonces, eso es importante, que no lo olviden, ese versículo del evangelista Juan. Unos siembran, pero son otros los que cosecharán. Bien, con este convencimiento, vamos a hacer un rápido recorrido de lo que ha sucedido. Esta es una foto muy linda de nuestro encuentro del año anterior, antes de la famosa pandemia. Sonreíamos porque no veíamos el animal que venía detrás de nosotros. Venía esta pandemia tan terrible, no lo sabíamos, pero gracias a Dios la congregación había hecho un camino y ese camino es el que nos está sustentando el trabajo de ahora. En esa etapa final de preparación del capítulo, creíamos que ya estábamos listos para tomar las decisiones, pero el Señor nos dio un año más y ese año más nos ha permitido analizar otros aspectos importantes de la congregación. Primer punto que quiero que ustedes tengan claro. Todo lo que hemos leído, incluso lo que leyó la hermana Olivia hace unos momentos, no es trabajo de un grupo. Ha sido trabajo de toda, absolutamente toda la congregación. Cada una de ustedes, hermanas, tuvo la oportunidad de participar, de opinar, de ayudar, de contestar cuestionarios, de hacer propuestas, de cambiar otras propuestas, y hemos cumplido hasta el momento los 4 primeros pasos. El primero, hicimos un análisis de realidad que la acabamos de escuchar. Luego de tener ese análisis de realidad, hicimos una evaluación de los resultados. También participaron todas las hermanas. Inmediatamente se hizo una fundamentación. Todas ustedes estudiaron los documentos, aquel famoso de odres nuevos para vino nuevo, en los documentos que se anexaron como fundamentación. Todas ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y todas, absolutamente todas las hermanas de la congregación participaron con sugerencias y propuestas. Bien, hasta ahí ha sido el trabajo de toda la congregación. Iniciamos la etapa final. La etapa final se llama decisiones. Es decir, todo lo que hemos trabajado en grupos, en provincias,
en reuniones, en encuentros virtuales, en consejos ampliados, ahora se debe convertir en documento precapitular para que podamos, en el capítulo general, consignarlo como actas y como nueva hoja de ruta para la congregación a partir de este nuevo tiempo. Los resultados que nosotros hemos tenido a partir de la realidad, luego evaluamos en las reuniones y en los consejos, lo sustentamos con varios documentos de la Iglesia, de la Orden, del Magisterio. Hicimos una lista de acciones que tenemos que tomar, el actuar. Pues bien, es el momento de decidir y eso nos corresponde también como trabajo previo al capítulo a todos. Pero ¿qué pasa, hermanas? Hay un fenómeno psicológico cuando llega el momento de decidir. Creo que todas ustedes lo habrán podido vivir. Cuando tenemos que tomar una decisión seria en la vida, lo primero que decimos es, no, yo no lo hago, no lo puedo hacer, eso me queda muy grande. En un segundo momento decimos, realmente no puedo, el tema es de capacidad, yo no soy capaz de hacer eso, la congregación no puede hacerlo, es difícil que la congregación se meta en esos planes. Pero luego decimos, sí, pero realmente queremos que esto suceda. Y vamos subiendo el escalón. Y cuando se quiere hacer algo, entonces ya se pregunta cómo. Y cuando ustedes comienzan a preguntar por el cómo, inmediatamente viene la intención. En este momento estamos viviendo la intención. Lo que hablaban ahora ustedes es una intención muy agradable y muy positiva. Luego, cuando decimos que podemos hacerlo, que es lo que vamos a trabajar ahora, logramos el último escalón, es sí pudimos lograrlo. Es un proceso psicológico normal. Cada una de ustedes en este momento está en uno de esos escalones. Habrá más de una hermana que dice, mire, yo definitivamente no quiero saber nada de eso, yo no quiero hacerlo, no me interesa, que se pudra todo esto, yo no quiero trabajar. Tendremos a otra que dice, mire, a mí las ideas que ustedes plantean son buenas, pero yo realmente no puedo hacer eso. Estoy muy vieja, estoy muy enferma, no quiero saber. O habrá alguna que dice, pero yo quiero hacerlo, yo quiero que la congregación cambie. Y esa es la gran mayoría y yo estoy feliz. El cómo hacerlo también lo han trabajado la gran mayoría. Y la gran mayoría de ustedes nos ha dicho, nosotras queremos que nos digan cómo lo vamos a hacer y vamos a tratar de hacerlo y podemos. Entonces, fíjense que hay una serie de grados y cada una de ustedes tiene el derecho de vivir el escalón en el cual está, porque no todos tenemos la misma capacidad de asimilar los procesos. Entonces, tenemos que ir poco a poco manejando el estado en que cada una de ustedes está. Las propuestas que vamos a trabajar no se las inventó ni la madre Antonina, ni se las inventó Marcela, ni me las inventé yo, ni ninguna hermana del consejo, ni las provinciales, no. Las propuestas fueron enviadas por todas ustedes. Yo revisé cuestionario por cuestionario, revisamos los resultados, los trabajamos en varias de las reuniones que tuvimos, los vimos el año pasado en el consejo ampliado, los vimos en las reuniones virtuales. O sea, son propuestas de todas ustedes. Aquí nadie metió ningún tema que no haya sido vivido. Entonces, cuando vamos a decidir es sobre lo que ya ustedes mismas han propuesto. ¿Cuál fue el primer tema que ustedes propusieron? Se llama Carisma y Vida de la Congregación. Y pongo ahí los resultados porque fueron 218 hermanas DIC que hablaron que el tema más importante en este momento era el carisma y la vida de la congregación. Eso es muy positivo. Y estas 218 hermanas, ¿cuántas son en total? ¿Quién me recuerda cuántas son en total ustedes? ¿Alguien tiene el dato? En este momento 302. Eso quiere decir que casi el 80, más del 80% de las hermanas participó y dijo, queremos que el punto principal sea el carisma y la vida de la congregación. Y eso trabajó 3 temas concretos.
90% de las hermanas pidieron comunidades auténticas, fraternas, testimoniales. 70% de las hermanas habló de la unidad de la congregación y más del 50% de volver al espíritu de los fundadores. Y me voy a centrar aquí en el tema de la unidad, ya que ustedes hablaron tan bello ahora. Estoy totalmente de acuerdo con hermana Yolanda. Gracias, hermana Yolanda, por esa intervención que usted acaba de hacer, porque realmente hablar de la unidad como una cultura es un trabajo que tenemos que hacer todos. O sea, que usted se acostumbre que la unidad es parte fundamental de su vida, eso crea una cultura y crea un ambiente. Y la congregación lo necesita. Hemos hablado muchas veces. Uno de los grandes sueños de Madre Eduviges Portalet fue la unidad de su congregación. Ella debe estar feliz en el cielo de escuchar lo que ustedes acaban de decir. Estoy de acuerdo con Rosita. Rosita nos dice, la unidad es una actitud que no se puede medir. De acuerdo, Rosita, no se puede medir. Es una vivencia. Usted como hermana es abierta o no abierta al testimonio de unidad. Y eso es inconmensurable, pero es palpable. Estoy de acuerdo con lo que dice hermana Alicia. La unidad comienza con la apertura. Que todos sean uno, nos pide Jesús. Y ese aspecto de unidad debe reflejarse también en las cosas comunes. Bien lo decía Mónica, tenemos logos distintos, hábitos distintos, maneras de ser distintas. Eso también refleja un poco hasta dónde nuestra congregación necesita un serio trabajo de cultura de unidad, como bien nos ha dicho hermana Yolanda, y de actitud, como nos ha dicho Rosita. O sea, es un trabajo que se nos pide. Pero acuérdense que la unidad en la orden dominicana se hace a partir de personas diferentes, como el rompecabezas. Creo que lo trabajamos en alguno de los momentos de nuestro proceso. Somos un rompecabezas donde cada pieza es distinta, pero donde lo que sobra la una casa con la otra y así se forma la unidad del paisaje. Y volver al espíritu de los fundadores. ¿Y cuál es el espíritu de los fundadores? La sencillez, la total entrega, el amor por los pobres, por los más necesitados. La congregación nació del amor a los pobres, a los ciegos, a los más débiles. Y eso no se puede olvidar. Ese fue el punto mayor, 218 hermanas, 90% que pide comunidades fraternas, unidad y volver al espíritu. Segundo punto. Tenemos un trabajo interesante de consolidar la formación. Lo pide el 80% de las hermanas. Que se consolide la formación de las dominicas de la Inmaculada, tanto el crecimiento armónico integral como una cultura constante de crecimiento, e igual consolidar la formación desde nuestro carisma. 80%. Tercer punto. El 60% de las hermanas pide que renovemos la misión de la congregación con nuevas propuestas misioneras, con comunidad en salida, como nos ha pedido el Papa. Y el cuarto punto, se nos pide el ensamble de pobreza, economía y administración. Más del 50% de las comunidades nos han pedido decisiones comunitarias sobre estos aspectos de pobreza, economía y administración. Bien, gran resumen que les hago aquí del trabajo hecho. Vamos a borrar los puntos intermedios. Ahí se borraron y nos quedan 4 grandes ejes, que serán las 4 grandes líneas del capítulo general, que son carisma y vida de la congregación, consolidar la formación, renovar la misión, pobreza, economía y administración. Son las 4 grandes líneas
que vamos a trabajar para el capítulo general. Eso quiere decir que durante las sesiones del capítulo y después en las actas, tendrá que haber 4 capítulos, 4 partes, digámoslo así, de las actas, en que se hable 1 del carisma, 2 de la formación, 3 de la misión, 4 de pobreza, economía y administración. Y un eje transversal que se llama unidad de la congregación, porque en todos los temas apareció, como bien ustedes lo acaban de resaltar, el tema de la unidad. Entonces les repito, 4 puntos que ustedes deben tener claro en su corazón, que pide la congregación en su orden: el carisma y la vida, la formación, la misión, la economía. Miremos el primero: carisma y vida de las dominicas de la Inmaculada Concepción. De todas las diapositivas que hemos trabajado, a mí me gustó mucho esta, porque en esta se trabajó el ensamble del carisma y la misión. Se habló de los desafíos, de la sinceridad, de la identidad, de la misión profética, de lo esencial de nuestra vida y de la conversión institucional. Casi que podríamos decir, dominicas de la Inmaculada Concepción, 2 puntos, una congregación en proceso de conversión institucional. Es muy bello eso y es muy profundo. Ustedes se han propuesto una conversión para que el carisma y la misión de la congregación tengan futuro. Y todo eso se logra con una auténtica formación. Bien, esos son los puntos de carisma y misión. ¿Qué tenemos que trabajar? Ustedes mismas lo dijeron, la vida común es el alma de la misión. Está en uno de los documentos conclusivos. Puntos a trabajar. 1, la importancia del testimonio de vida. Y me alegra porque están en consonancia con el Papa. Debemos trabajar el testimonio de vida. Ese es el primer tema que debemos desarrollar. Vayan haciendo la lista. Testimonio de vida. 2, la importancia de la aceptación común, segunda tarea. Cada uno de estos puntos que estoy mencionando serán ejes de trabajo del capítulo general. Testimonio de vida, aceptación común. 3, salud física y mental de las hermanas. 4, el número de edad de las hermanas es suficiente para las obras que tenemos. Un gran cuestionamiento. ¿El número y la edad realmente es suficiente para lo que tenemos? ¿No será que tenemos una comunidad muy grande para un grupo muy reducido o al contrario? Un balance que tendrá que hacer el capítulo. 5, fortalecer los proyectos de la comunidad. 6, el testimonio de pobreza y austeridad. 7, nuestra opción por los pobres y los más débiles. 8, continuar el estudio y profundización de las bases doctrinales que sustentan nuestro carisma. 9, revitalizar en todos los apostolados nuestra identidad. 10, seguir trabajando por la conformación del laicado DIC a nivel congregacional. Estos son los puntos que han resumido el tema del carisma y la misión. Línea número 2, la formación. Del tema de la formación, me gustó mucho que se hablara de la relación entre las estructuras del gobierno, la economía y la formación, y la importancia que tiene para el futuro de la congregación la formación, tanto de las hermanas como de los laicos. Eso es una gran novedad de ustedes como congregación, que por primera vez hablamos al mismo nivel de la importancia de la formación de las hermanas de la congregación como de los laicos que viven con nosotros el carisma DIC. La difusión del carisma, la unidad del carisma congregacional, y son todos aspectos que deben ir precisamente al tema de la formación. Se pregunta el 78% sobre las estructuras formativas.
y sobre la importancia de la formación permanente. Comiencen a tomar nota. El capítulo general tendrá que trabajar estos temas de acuerdo con los que ustedes mismas propusieron. 1. La estructura organizativa y de comunicación con la organización vocacional de la congregación. Es decir, cómo van las dominicas de la Inmaculada a organizar su pastoral o su promoción vocacional. Es un punto que el capítulo tendrá que decir, pero ustedes tendrán que ayudar al capítulo con propuestas. 2. ¿Cuáles son los criterios que la congregación debe tener para designar a las formadoras? 3. ¿Cómo articular las diferentes etapas y dimensiones de la formación inicial? Articular, interesante. 4. ¿Cuál es la metodología que la congregación deberá desarrollar y poner en práctica para los contenidos de la formación inicial? 5. ¿Cómo ir insertando poco a poco a las jóvenes en la vida apostólica de la congregación? 5. Si es conveniente o no que se permanezca 2 años en la casa del estudiantado para estudios teológicos. La mayoría pide que sí. 7. El uso de los medios de comunicación social para la vida y la misión. ¿Cómo se debe regular? ¿Cómo se debe fomentar? 8. El nivel de formación profesional de las hermanas DIC. ¿En dónde está? Ustedes ya lo evaluaron. ¿Hacia dónde vamos? El capítulo tendrá que proponerlo. 9. Asegurar un itinerario pedagógico y sistemático para que se asimile el carisma, tanto en la formación inicial como permanente. Que haya un equipo en la congregación. El capítulo tendrá que nombrar un equipo que asegure este itinerario pedagógico y sistemático que ayude a asimilar el carisma a las hermanas que llegan y a las hermanas que son mayores. O sea, porque hasta que lleguemos a la tumba, decía uno de mis formadores, hasta 24 horas después de muertos, tenemos que seguir estudiando y formándonos. 10. Hay que revisar y actualizar la ratio formación y generales. Tenemos que conformar un equipo que haga ese trabajo previo al capítulo para que podamos en el capítulo tomar la decisión sobre la revisión de la ratio. 11. Actualizar, renovar y fortalecer la formación inicial para que nuestras formandas sean signos visibles y creíbles del reino. Eso viene de uno de los documentos que ustedes prepararon, que me parece a mí fenomenal, muy bien dicho. O sea, nosotros formamos las hermanas no para que sean ni maestras, ni pedagogas, ni directoras, es para que sean signos visibles y creíbles del reino de Dios. Y eso es muy parecido a lo que nos dicen a nosotros, a los frailes. Nosotros no venimos a la orden a prepararnos para ser sacerdotes y ministros, venimos para ser predicadores, testimonios vivos de Cristo. Lo otro ayuda, pero ustedes lo han dicho para las hermanas. Ustedes no vinieron a la orden ni a la congregación para ser maestras, rectoras. Eso ayuda, pero lo fundamental es que sean signos visibles del reino de Dios. 12. Hay que elaborar un plan de pastoral juvenil congregacional que contenga una cultura vocacional desde las obras apostólicas y los planes provinciales. 13. Hay que elaborar el plan de pastoral vocacional de la congregación. 14. Realizar la promoción vocacional desde Internet con el apoyo de personal especializado. Me alegra que ustedes hayan puesto esto porque en la mayoría de las congregaciones hoy día casi el 90% de las vocaciones llegan por contacto de Internet. 15. Nombrar animadoras vocacionales locales y zonales. 16. Insertar en el proyecto comunitario actividades del plan de animación vocacional, de acuerdo con cada comunidad. Es la lista más larga, pero es la más interesante. Y por último, promover la formación de formadoras. Unos puntos que debemos tener en cuenta sobre el tema de la formación permanente. 1. La formación permanente el capítulo tendrá que poner criterios para que la formación permanente sea un crecimiento armónico e integral, lo han dicho ustedes mismas. Y
lo han afirmado en varios de los documentos, el futuro de la congregación depende de la formación permanente de las hermanas. Si ustedes, hermanas, no hacen un plan de formación permanente serio, la congregación, todos los ideales que tiene quedarán simplemente como sueños que nunca se realizaron. Un proceso global de renovación debe incluir esta formación permanente y actualizar los métodos y contenidos de actividades pastorales. La formación permanente deberá tener un reciclaje doctrinal, una profundización bíblica, estudio de documentos del magisterio, mejor conocimiento de las culturas donde ustedes viven, la actualización profesional y técnica, cómo fortalecer la fidelidad al carisma, cómo organizar iniciativas y estructuras de formación permanente local, regional, congregacional. Tener en cuenta que los momentos fuertes de la formación permanente es inmediatamente después de la formación inicial, cuando se empieza una experiencia de vida más autónoma. Una formación permanente necesaria cuando las hermanas cumplen 10 años de profesión perpetua para que no caigan en la rutina y recuperen el entusiasmo de su noviciado. Cuando están en plena madurez, la formación permanente es una gran ayuda para que no se desarrolle el individualismo, porque los viejos, cuando estamos viejos, tendemos a volvernos cada vez más individuales y más solos. Ahí es donde la formación permanente ayuda. También en los momentos fuertes de crisis, ahí es donde se necesita que la formación permanente ayude. En el momento del retiro progresivo de una actividad, cuando usted después de 40 años de ser rectora le dicen que ya no va más, en lugar de sentarse a llorar, usted hace un trabajo de formación permanente y la congregación debe proponerlo. Y por último, el capítulo general tendrá que designar una persona responsable de la formación permanente en el instituto. Nos lo acaba de decir la congregación de religiosos a todos. El capítulo general tendrá que decir que una hermana de la congregación será la responsable de la formación permanente de toda la congregación. En algunas partes la llaman regente, en otras partes la llaman promotora de formación, como ustedes quieran, pero tiene que existir esa persona. Luego hablamos de la formación integral con el desarrollo de las distintas etapas o dimensiones del ser humano, la dimensión ética, la dimensión espiritual, la dimensión cognitiva, la dimensión afectiva, que es tan importante, la comunicativa, la dimensión estética, la dimensión corporal y la dimensión sociopolítica. El eje número 3 es la misión. Ya vimos carisma, formación, eje 3, la misión. ¿Qué se nos pide? Recuerden ustedes que el primer punto que se habló, la congregación necesita una conversión pastoral y misionera, nuevas propuestas de misión, una formación clara para la misión, itinerancia, de nuevo los laicos, y un camino misionero concreto. Son puntos claves: conversión misionera, nuevas propuestas, salir de donde estamos sembrados, formarnos para la misión, la itinerancia y la formación de los laicos. ¿Qué tenemos que hacer? 60% de las comunidades nos piden cómo renovar las estructuras que tenemos. Es impostergable la renovación de las estructuras para nuestro dinamismo evangelizador. ¿Cómo cambiar ciertas costumbres, estilos, horarios o lenguaje que tenemos en el tema de la misión? ¿Cómo reformar esas estructuras para que se vuelvan más misioneras, menos paquidérmicas? La pastoral en clave de misión nos invita a abandonar la comodidad que tenemos hoy día y de decir siempre ha sido así y debe ser así. Nos han pedido las hermanas que vivamos la experiencia que nos pide el Papa Francisco de salir de donde estamos a buscar nuevos horizontes. Y también las dominicas de la Inmaculada Concepción son pioneras en la iglesia de abrir nuevos caminos. O si no, recuerden las hermanas francesas que se vinieron a abrir una casa en un sitio donde no conocían ni la lengua ni las costumbres, atravesando un mar
lejísimos, del cual nunca supieron si podían regresar. Si la congregación no hubiera hecho esa salida de las hermanas que se vinieron contra viento y marea a abrir las nuevas comunidades en América Latina, ustedes simplemente no existirían. Pero nos quedamos en esa comunidad, hay que abrir nuevos caminos. Las congregaciones que han abierto nuevos horizontes hoy día gozan de nuevas vocaciones y de nuevos lugares de evangelización. Y por último, lo dice el Papa, hermanas, más que el temor a equivocarnos, no nos encerremos. Es más miedoso quedarnos encerrados que equivocarnos. Hay que salir de las normas y de las costumbres y de las estructuras que tenemos para que la misión se renueve. Último capítulo, última línea que debemos trabajar, la pobreza, la economía y la administración. ¿Qué nos piden las hermanas? Continuidad y fortalecimiento en los proyectos iniciados. ¿Cuáles son los recursos para la misión? ¿Cuál es el proyecto comunitario local y para toda la congregación? Este es un trabajo largo, porque hoy día la Santa Sede nos exige a todos proyecto comunitario y tenemos que hacerlo. ¿Qué pasa con el archivo histórico de cada comunidad y la congregación misma? Es necesario, urgente, un estatuto económico administrativo de la congregación. ¿Cómo conservar los bienes, los inventarios, la práctica de la austeridad y la solidaridad, la economía con soportes y conocimientos correspondientes para administrar, los recursos para la formación inicial y permanente de las hermanas, los recursos para el servicio de la misión, el testimonio de vida pobre, sencillo y austero que nos pidió Domingo de Guzmán y Eduviges Portalet, analizar si los bienes de la congregación están dando respuesta al carisma y misión de la congregación, organizar una economía a nivel congregacional con directrices claras para el manejo y distribución de los bienes. Y por último, lo dejé al final, el tema transversal de la unidad de la congregación. Lo han pedido ustedes, fue el tema más votado. Recuerden que lo trabajamos en varias etapas como sueño de la congregación, como un sueño en el que se pide que la congregación viva la experiencia de la unidad. Este tema tiene varios subtemas. Hay falta de vocaciones, hay envejecimiento, eso lo dice la realidad. No podemos seguir dispersadas por todas partes, sino más bien reforzar el carisma. Hay que dar respuesta a los desafíos de la sociedad de hoy y más a partir de la pandemia. No podemos hacer esto simplemente como una sobrevivencia, sino como un refuerzo de la vida y la misión. Tenemos que disponernos a vivir una situación nueva, escuchar la voz de la Iglesia que nos pide ese testimonio de unidad y discernir los signos de los tiempos e igualmente dar respuesta a los desafíos. El Papa lo decía, hay que cambiar. ¿Cuáles son los efectos positivos de este cambio? Un mayor servicio a la Iglesia, renovar la misión, crecer en sentido profundo como comunidad y apostarle, hermanas, a una dimensión global y universal de la misión. Recuerden que nosotros los frailes tuvimos que unificarnos con mucho dolor. Los dominicos tuvimos que suprimir todas las provincias de España y volverla una sola en 2016. Tuvimos que unir a Chile y Argentina en una sola provincia, que era impensable. Unimos todos los países bálticos con Francia. Se unieron Hungría y Alemania, que hace 40 años era imposible. Toda Centroamérica se volvió una sola provincia. Y por último, el dolor más grande, tuvimos que suprimir todos los vicariatos generales que teníamos en el mundo. Y los vicariatos pasaron a otras entidades. Fue doloroso, muy doloroso, pero hoy día le damos gracias a Dios. Quiero cerrar esta primera parte de la intervención recordando a Madre Edwige Portalet. Más del 50% de las hermanas nos pidieron volver al espíritu de los fundadores. Fe, amor y sacrificio son los tres
las tres palabras que identifican a Madre Dubish: fe, amor y sacrificio. Amiga de la santa pobreza, abandonada totalmente en la divina providencia. Esa es la actitud que cada una de ustedes debe tener en este momento. Fe, amor y sacrificio, amor a la santa pobreza y totalmente confiadas en que el capítulo general es la divina providencia la que nos va a ayudar a sacarlo adelante. Y por último, la frase que más me gusta de Madre Dubish: solo deseo hacer en todo y siempre la voluntad de Dios. Y Padre Cormier también nos ayuda, porque Padre Cormier, con su espíritu de oración, con su devoción a la Santísima Virgen, la veneración a Santo Domingo de los Santos, su exquisito sentido de urbanidad y caridad fraterna, y el ánimo constante que él transmitió a la congregación con su humildad, penitencia y silencio, son elementos muy positivos que cada hermana de la congregación debe vivir, particularmente en este momento. Bien, hermanas, ¿ahora qué vamos a hacer? Tenemos claros los 4 ejes y el eje transversal de la unidad. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a elaborar los documentos precapitulares. ¿Cómo se elabora un documento precapitular? En primer lugar, cada uno de los temas que vimos, que se analizaron, que se evaluaron, se debe convertir en una determinación. Tenemos la lista, nos han leído la lista varias veces, nos la han mandado por internet. Todas aquellas acciones que quedaron en las conclusiones de nuestras reuniones se deben convertir ahora en determinaciones. ¿Qué son las determinaciones? Son declaraciones de algún hecho, ordenación o un mandato obligatorio que se debe cumplir, una exhortación como una invitación o advertencia a las hermanas, o una recomendación, que es una sugerencia, propuesta no obligatoria, o una comisión, es decir, una tarea que se le encarga a alguien. Todos los documentos que vimos, todas las listas de acciones que tenemos, se deben convertir en eso, o en una declaración, o en una ordenación, o en una exhortación, recomendación o comisión. Y ahí tienen la diferencia de cada una. Declaramos que ordenamos tal cosa, exhortamos, recomendamos o comisionamos. Les voy a poner un ejemplo de cómo se hace. Voy a tomar un tema cualquiera de todos los que trabajamos. Por ejemplo, en alguno de los documentos dice, se pide que debemos acompañar a las hermanas con dificultades. ¿Cómo se vuelve esto documento precapitular? Entonces, la definición es que es necesario que nos preocupemos por las hermanas que encuentran dificultad o que se encuentran en dificultad, particularmente es quienes tengan problemas vocacionales o de formación o de enfermedad. Esa es la realidad que constatamos y que evaluamos y que vimos que sí es cierto. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una fundamentación. La fundamentación la tenemos. El Papa Francisco nos dijo que es importante que nosotros acompañemos a los hermanos y hermanas durante su experiencia diaria de vida y misiones. Es una fundamentación clara. Podíamos poner otra de las constituciones, podíamos poner otra de la historia de Santo Domingo, de Madre Dubish. Hay tantas fundamentaciones para este tema de acompañar a las hermanas. Ahora vamos a volverlo documento precapitular. Miren cómo se hace. Un modelo de exhortación. Exhortamos a todas las hermanas de la congregación a que tengan especial cuidado con las hermanas que se encuentran en dificultad, particularmente con quienes experimenten problemas de vida comunitaria, etcétera, etcétera. O sea, es una exhortación, porque nosotros no podemos obligar a las hermanas a que se encuentren en dificultad, que se dejen ayudar. Es una exhortación, es una invitación. Pero podemos dar una ordenación. Ordenamos a las prioras regionales y locales que diseñen un acompañamiento para las hermanas que se encuentren en dificultad. Si no va a haber prioras provinciales o regionales, ordenamos a quién, pero hay que buscar a quién se ocupe de ese acompañamiento. O un ejemplo de recomendación.
recomendamos que se busque la ayuda de servicios profesionales para las hermanas que tengan dificultades. O también podemos proponer una tarea. Comisionamos a las prioras locales o a las superioras locales para que se encarguen de establecer un programa de ayuda a las hermanas en dificultad. Fíjense, con el mismo tema, que es el acompañamiento a las hermanas con dificultades, podemos redactar diferentes tipos de decisiones capitulares. Y esto es lo que las hermanas capitulares van a ver si lo aceptan o lo cambian o no lo aceptan. Pero ellas, las hermanas capitulares, van a ver que hubo un trabajo preparatorio y ellas mismas participaron en el que se establecen los documentos precapitulares. No se olviden, ustedes siembran, pero las que cosechan, casi que seguro que no van a ser ustedes. Por eso este trabajo es muy importante. Y por eso es importante que lo hagamos en este año en que estamos en capítulo a la mesa con Santo Domingo de Guzmán. Esa es la presentación de lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, hermanas? En primer lugar, ya hay una lista de temas. Yo les puse el modelo de 1, pero cada uno de los ejes en los que se organizó la temática, cada uno de los ejes tiene más o menos entre 15 y 18 temas o actividades. ¿Qué hay que hacer? De aquí al finales de octubre, noviembre, tendremos que trabajar en pequeños grupos que nos ayuden a redactar para cada una de las acciones que se trabajaron durante estos 3 años, que nos ayuden a redactar ese tipo de determinaciones, para que luego las estudiemos en comunidad y a finales de noviembre las podamos tener ya con la, digamos, no aprobación, pero sí con el consentimiento de la mayoría para que puedan pasar al documento precapitular. Así, cuando llegue el capítulo general, cada hermana capitular recibirá el bloque de los 4 capítulos, digámoslo así, de 4 temas, con sus respectivas determinaciones, más el tema transversal de la unidad. Ustedes dirán, es un trabajo larguísimo, ¿a qué hora vamos a hacer todo eso? No, hermana, no es largo, porque ustedes, lo decía yo en reuniones pasadas, tienen la gran ventaja de que ya tienen los temas. Lo más difícil en un proceso precapitular es escoger los temas. Ustedes ya los tienen analizados. Lo que tienen ahora es coger cada tema y redactarle una determinación. Que el tema es que renovemos la misión de la congregación. Pues ustedes pueden poner, mire, a ese tema de la renovación podemos ponerle una exhortación. Exhortamos a todas las hermanas a que renueven sus procesos de formación para la misión. O una ordenación. Ordenamos a las hermanas de Ecuador que abran una casa en Esmeraldas donde hay una posibilidad de un nuevo trabajo. ¿Por qué no? Eso lo hará el capítulo. Pero si ustedes lo proponen será mucho más fácil y más lógico, para que el capítulo no nos diga, ordenamos que las hermanas abran una casa en la luna, porque eso no funciona. Si ustedes antes lo han dicho, tenemos la posibilidad, como nos planteó en algún momento Madre Antonina, de abrir una casa que nos están pidiendo urgentemente en Madagascar, podemos pensarlo y mandar a una comunidad a Madagascar que abra nuevos horizontes. Nos acaban de pedir aquí en la curia un grupo de hermanas que asuman la comunidad del convento de San Marco, donde trabajó Fra Angélico pintando todas las paredes con todas esas bellas obras. Necesitan una comunidad de hermanas. ¿Por qué no decir, ordenamos o recomendamos mejor que 3 hermanas de la congregación, una ecuatoriana, una peruana y una francesa, se vayan a trabajar a San Marco de Florencia y abran una nueva comunidad? Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, el trabajo parece muy largo, pero en realidad no lo es, porque es poner en determinación, redactar la determinación de los temas que ya tenemos claros. Quedaron calladas, ¿cierto? Las escucho, porque eso es lo que tenemos que hacer ahora. Tienen la palabra, mis niñas.
es importante que las hermanas conozcan que lo que el Padre nos ha presentado aquí es una recopilación del trabajo que se ha venido haciendo procesualmente a partir del año 2018. O sea, el Padre no es que únicamente nos ha hablado de estas últimas propuestas que las hermanas han enviado de octubre a febrero, pero es una recopilación de este trabajo procesual, de este trabajo en el que hemos podido cada hermana expresar en las reuniones comunitarias, ¿no? O en estas reuniones también virtuales que hemos tenido, nuestro pensar y nuestro sentir. Entonces eso es importante que también, hermanas, recordemos, porque si no, decir, bueno, pero esto, en esta última etapa, o tal vez lo que la hermana Olivia nos está poniendo en el chat de la reunión para el día de hoy, o en el chat que estará de las hermanas, sí, quizás no está esto. Nosotros estamos compartiendo la etapa quizás última de octubre a febrero, pero el Padre nos ha dado una visión mucho más amplia, ¿no? De todo este trabajo que se ha ido haciendo paso a paso para la preparación del capítulo que estaba previsto para el 2020 y este momento pues ha tenido que cambiarse y todas sabemos los motivos y las razones por la que se ha cambiado la fecha del capítulo general, pero todo tiene una razón quizás en los planes de Dios que muchas de las veces nosotras no las comprendemos. Y también aquí el Padre nos ha dado una orientación, ¿no? Previa a lo que ya tendrán que hacer las hermanas que serán capitulares, ¿no? Entonces, después de esta reunión del 12, juntamente ya cuando las hermanas provinciales nos indiquen cuáles son las hermanas que participarán en el capítulo, en el 26º capítulo general electivo, se hará ya el estudio preciso de estos temas que el Padre nos está planteando. Entonces, esto sí quiero dejar clarificar porque es importante, ¿no? Para que todas las hermanas estemos conscientes que el Padre ha hecho una síntesis de todo este trabajo, de los diferentes aportes que han habido a lo largo de este proceso, ¿no? Para que podamos desde ahí sentir que esta es la recopilación del sentir de nosotras como congregación. No sé si hay alguna inquietud, algo antes de pasar a dar otras indicaciones, porque luego de esta explicación que el Padre nos ha ayudado con mucha claridad, realmente ya la elaboración prácticamente de lo que serían los documentos ya preparatorios al capítulo, ¿no? No sé si hay alguna inquietud, porque tenemos también nosotros este momento el trabajo en grupos. Lita, para todas, buenos días todavía con nosotras, buenas tardes para Europa. Gracias, Padre Orlando, por su explicación. A mí me queda un poquito de la duda. El tema transversal del capítulo va a ser la unidad en la congregación o la unificación de la congregación, porque son cosas diferentes, ¿no? Porque yo creo que todas hemos votado un porcentaje bastante alto en la necesidad de ir creciendo en esa cultura de unidad. Para no sentirnos tres provincias diferentes, ¿no? O sea, somos diferentes, pero nos une un mismo espíritu. Y ahí me parece que poquito a poco necesitamos reforzar más esos criterios de unidad como familia religiosa. No sé si es que estoy yo mal, por favor, a ver si me aclaran un poquito. Sí, le recuerdo que
unidad y unificación son dos temas complementarios. Se comienza por la unidad y se terminará un día, en 1 año, 2 años, 3 años, ¿sabes?, en la unificación. O sea, indeclinablemente, indefectiblemente, la unidad es el tema urgente, que ustedes empiecen a tener criterios de unidad. Y son varios los que se trabajaron durante estos 3 años. Les doy algunos casos. Se habló de unidad en la formación, de tener lugares comunes de formación. Se habló de unidad en el compartir ciertas misiones. Se habló de unidad en ciertos elementos que las deben caracterizar a ustedes, elementos de los que hablaba hermana Mónica. O sea, se habló de unidad sobre todo como una actitud que se debe trabajar en toda la congregación. Y paso a paso, el capítulo dirá cuánto tiempo nos da para llegar a la unificación. Ustedes, tarde o temprano, mis hermanas, es la norma que ha tenido toda la iglesia, todas las comunidades, tarde o temprano terminarán llegando, no puedo decir cuánto tiempo será, pero esto es un proceso progresivo a la unificación en una sola entidad. Eso es inevitable, porque la realidad del mundo, de la congregación, de las vocaciones, del modo como nació la congregación, nos llevará en algún momento a eso. Será el capítulo quien diga en cuánto tiempo, después de estos pasos iniciales de unidad, en cuánto tiempo llegaremos progresivamente, pausadamente, tranquilamente, al tema de la unificación. Habrá que establecer, por ejemplo, comunidades de convivencia conjunta en la que tengamos hermanas de las diferentes entidades. Ustedes no pueden seguir viviendo como 3 entidades totalmente separadas. Ya han visto las consecuencias de eso. Y si la congregación no toma una decisión seria en este momento de un proceso, primero de unidad y de pasos concretos hacia llegar un día a la unificación, el día que menos lo piensen, no quiero ser profeta de desgracias, terminarán siendo 3 entidades completamente distintas y manejadas por otras personas. Muchísimas gracias, padre. Creo que ya Le doy la palabra a Yolanda, que ha pedido hablar. Gracias. Bueno, una vez más, gracias, Padre Orlando, por su capacidad de síntesis. Nos ha hecho un panorama del caminar del trabajo del Consejo General y, como le digo, les había manifestado también una vez más nuestro agradecimiento porque pues es el material, la materia prima que nos ha servido para el capítulo provincial, que quizás no hemos hecho con todo, pero también estamos seguras que en el capítulo provincial están las voces, las propuestas de todas las hermanas de las diferentes comunidades. Yo lo que quiero preguntar, en la síntesis que usted nos presenta, Padre Orlando, lo veo muy explícito los diferentes aspectos de la vida de dominicas. No le capto o no lo veo, ¿dónde está esta parte, toda la dimensión espiritual, de oración, de sacramentos? O sea, no sé, como que me quedo yo, no lo avanzo a descubrir y me gustaría que me ayuden qué eje, cómo está, porque como lo demás lo veo como muy explícito, ¿no? Gracias, hermano Yolanda. Sí, está en la primera parte, en carisma y misión. Lo que pasa es que son temas que si los ponemos todos no me acabarían las diapositivas, pero incluso es el primer aspecto que se trabaja. Así es. Creo que en el resumen, si alguna de las hermanas que trabajó me corrige, en el resumen es de los primeros puntos que se pone oración, etcétera, etcétera. Si alguna de ustedes me quiere ayudar. Es el primer eje. Sí, padre, o sea, todas las propuestas que han hecho las hermanas en relación con lo que está planteando Soriolita están en este punto que usted ha colocado como primer tema, que se ha colocado en primer tema. O sea, no es que usted lo ha colocado, sino que son las propuestas que han enviado las hermanas son las que prácticamente nos están dando el rumbo de lo que tenemos que trabajar a nivel de capítulo. Y ahí está todo, ¿no? Sí, yo creo que lo que habría que hacer gracias a hermana Yolanda por esa intervención tan acertada, sería hacer el listado de todos los temas uno por uno en los 4 ejes para que todas las hermanas los puedan tener, o sea, sacando todos los análisis que hicimos de porcentajes, etcétera, hacer ahora los listados de todas esas acciones
para que queden los 4 ejes claros con los temas y si llegase a faltar alguno que se pueda añadir. Pero yo no los puse todos porque pues, es muy difícil, pero es la parte fundamental de la vida y carisma. Gracias. Con gusto. Tiene la palabra Lupita García. Muchas gracias, hermanas, padre, un gusto en saludarlos. A mí me suenan 2 interrogantes. La primera, ¿en qué papel va a quedar toda una preparación que nosotras estamos elaborando para un capítulo provincial, en el que uno de los puntos que se trata, y que ya lo dijo una de las hermanas en su primera intervención de este segundo momento, creo que en un inicio nos queda, y todas creo que hay una mayoría que estamos por la unidad, pero no la unificación, ¿sí? Entonces, cuando nosotras a nivel provincial lanzamos también esta encuesta por el trabajo que se tiene a nivel capitular de provincia, hay un porcentaje, ¿sí?, que lo mencionaba, que no tenían esa claridad y de lo cual no estaban de acuerdo, ¿sí? Y no era un 2%, estoy hablando de un porcentaje más alto a nivel de las casas de la provincia del Ecuador, ¿sí? Creo que entonces no nos había quedado muy claro en las sesiones que habíamos tenido estos dos momentos, ¿no? La unidad que va a culminarse con una unificación. Que sí hay pautas que de hecho se están colocando claras, como es la formación, como es una formación permanente, como es tener obras o trabajos en común, eso lo teníamos creo que claro. Pero la unificación como tal, por lo menos de acuerdo a lo que se sacó en la encuesta, pues está presente, ¿no? Y nosotras lo tenemos como poderlo decir a nivel provincial. No lo teníamos claro, o las hermanas no lo tenían claro en el lenguaje como se estuvo ocupando en las reuniones anteriores. Si me equivoco, pues está la comisión también, algunas de las hermanas que pertenecemos a la comisión y que se estuvieron lanzando. Y la segunda postura que pregunto es, entonces, el trabajo que se viene realizando para un capítulo provincial, ¿en qué términos se va a quedar? Porque hay elementos que ciertamente van muy empatados, van encausados y que manejamos la misma espiritualidad, pero en estos tiempos hemos entonces estado trabajando a la inversa. Sí, entonces, esa es mi única pregunta. Vamos, porque salía hasta un cuestionante para nosotras, ¿sí? A nivel constitucional había quedado quiénes van a ser las delegadas hasta para el capítulo general. Porque como lo menciona la Constitución, como se plantea a nivel de la Constitución, queda ahí un puntito que lo habíamos solicitado hasta con Madre Yolanda, que se aclarara con la Madre General, ¿sí? Porque son de las cosas que vamos a tener que tener todas las hermanas en claro en el momento del trabajo. Eran mis 2 preguntas. Muchas gracias y bueno. Con mucho gusto, Lupita. Primero que todo, felicitaciones por el nuevo provincial dominico que tienen por allá. ¿Ya se enteraron? ¡Ay, sí! Que nos hicieron un hueco aquí en la estamos, y estamos ahorita nosotras en la casa de Tultenango, ¿no? Con los frailes. Bueno, aquí estamos con el hueco que nos quedó en la curia, pero bueno. Sí. Lupita, 2 cosas. Hay 2 tipos de congregaciones que han tomado decisiones sobre unificación. Hay congregaciones que decidieron que ya se unifican. Por ejemplo, yo en este momento voy a América porque una congregación concreta, las Dominicas de Santa Catalina, decidieron que se unifican y que acaban todas las provincias. Entonces es un proceso inmediato, ipso facto, porque toda la comunidad lo votó y realmente lo necesitan porque ellas, sus vocaciones acabaron, etcétera. Entonces yo voy directamente a América en 2 semanas a ese proceso de unificación porque la comunidad lo exigió y lo pidió. Ustedes, cuando hicimos la primera reunión de consejo ampliado, dijeron que aclaráramos la diferencia entre unidad y unificación y yo les dije, es un proceso. Si ustedes piden un proceso, habrá que hacer el proceso. ¿En qué consiste el proceso? En que el capítulo general próximo tendrá que decir cuál es ese proceso
para llegar o no llegar un día a la unificación. La unidad hay que darla. O sea, está claro que tenemos que empezar a trabajar el tema de la unidad en todos los sentidos. Como bien se ha dicho, como actitud, como cultura, tomar ciertas decisiones de unidad durante estos 4 años. La nueva madre general tendrá que trabajar en dónde se ubican las casas de formación, cómo se unifican ciertos criterios, si hacemos retiros comunes, si trabajamos tal. Y el capítulo dirá en cuánto tiempo podremos hablar de unificación. O sea, son 2 pasos, el uno llevará al otro o el uno llevará a que no se haga el otro. Pero es el capítulo general el que dirá ya la unificación concreta, cuándo se dará, cómo se dará y cuáles son los pasos previos. Entonces, eso quiere decir que estos 4 años que vienen para ustedes, ustedes tendrán que seguir viviendo al menos un tiempo, o casi todo el tiempo, la mitad del tiempo, lo que diga el capítulo, como provincias. Y lo que decidan sus capítulos provinciales se aplica a su provincia. Una vez pasados los procesos de unidad y se reunifique o se unifique o se una en una sola entidad la congregación, se pasará, como estamos haciendo con otras congregaciones, a suprimir capítulos provinciales. ¿Ven? Es un proceso. Entonces, lo que ustedes están haciendo es válido, necesario y debe aplicarse a sus provincias. El segundo paso lo determinará el capítulo general. Entonces, Padre Orlando, perdón ¿sí? que le interrumpa, es justamente lo mismo. Con Lupita es de la Comisión de Gobierno. En este caso, no sé, o sea, cómo nosotros estamos, yo por eso le decía que me estoy de acuerdo con esta cultura de unidad que debemos hacerlo y lo tenemos que hacer. En la encuesta que se aplicó, los elementos eran muy definidos, cómo ir cultivando esta unidad, cómo ir haciendo un proceso, ¿ya? Pero es un porcentaje alto, creo que era Lupita el 80%, ¿no? Algo así. El 80% como provincia, o sea, si preguntamos, si queremos saber de manera democrática también, si están de acuerdo que sea una sola, que se haga una sola congregación, es alto el porcentaje. Entonces, yo creo que, no sé, debemos partir de esa realidad nosotras ahorita en el capítulo, es creando los medios, los espacios, los puentes de esta unidad, porque por el momento esa es nuestra realidad de la encuesta que se aplicó. Tanto para Yolita como para Lupita, ustedes deben tener en cuenta que en toda congregación hay una máxima autoridad. Y la máxima autoridad de toda congregación se llama capítulo general. Ustedes hacen su capítulo provincial. Si el capítulo general próximo determina que se unifica la congregación, ustedes tienen que obedecer esa decisión y pasar a ser congregación total. Si el capítulo decide que la congregación tomará 2 años, 3 años o 4 años para esto, se aplican las normas del capítulo provincial. O sea, lo uno no obsta lo otro. Pero la máxima autoridad para decir eso no soy ni yo ni ninguno de nosotros, es el capítulo general. Y será el capítulo general quien diga si se unifica de inmediato o si se unifica dentro de tanto tiempo o comenzamos por unificar ciertas cosas. Eso lo dice el capítulo general. Realmente no podemos hacer dos elementos distintos. Ahora, el otro punto concreto es este. Cuando una congregación decide unificarse, normalmente se suspenden todos los elementos locales. Entonces, les voy a poner un caso porque lo estoy trabajando actualmente con las dominicas de Santa María Magdalena. Si se decide suprimir una provincia, ellas tienen 3 para quedar con 2, a partir del capítulo general, esa provincia, todo lo que haya decidido pasa como parte de la congregación en general. Entonces, supongamos, voy a ponerle los 2 casos. Ustedes hacen su capítulo provincial y ustedes hacen toda una planeación para el futuro del capítulo y de la provincia de Santo Domingo. Y el capítulo general dice, a partir de julio de 2022, seremos una sola congregación. Y la congregación aquí para los institutos de vida consagrada aprueba esa decisión.
a partir de julio de 2022, ustedes dejan de ser provincia y lo que habían planteado para la provincia, en las actas de su capítulo provincial, entra a formar parte de lo que haya mandado el capítulo general. Caso 2. El capítulo general próximo de ustedes dice, no, la unificación no se hará jamás en la vida. Entonces, la provincia sigue tal como está y no hay ningún problema. Caso 3. El capítulo general dice, la unificación se hará por etapas. Cada año haremos la unión de tal cosa o la unión de tal otra. Entonces, voy a ponerle un caso. Ustedes dicen en su capítulo provincial, nosotras tomamos la decisión de que el noviciado de la provincia de Santo Domingo sea en Quito. ¿Bien? Y establecen su noviciado en Quito. El capítulo general dice, no, el noviciado intercongregacional será en Lourdes. Su decisión automáticamente queda suprimida. Así funcionan las leyes capitulares. Entonces, ustedes deben trabajar su capítulo. Por eso este tiempo de preparación es importante para que ustedes estén en diálogo todas. Si la congregación ve que están yendo hacia una unificación inmediata o intermedia o no, eso se debe mirar con calma y entre ustedes para que pues, sea un proceso como un poquito más tranquilo. Pero lo que sí les aseguro yo, en lo que las he conocido, en lo que hemos trabajado, es que sea en 6 meses, en 2 años o en 3 años, indefectiblemente, hermano, la congregación tiene que volver a ser una sola entidad, a no ser que por un milagro de Dios, en 2 o 3 años ustedes tuvieran una multiplicación de vocaciones y yo no sé cuántas decisiones de reducir comunidades, pero como ustedes están en el momento, cualquier persona que trabaje con ustedes en procesos capitulares les diría, hermanas, la recomendación es que piensen cuanto antes en ser una sola entidad. De hecho, la mayoría de las entidades con las que estamos trabajando, comunidades incluso mucho más grandes que ustedes, han tomado la decisión porque con la situación del mundo actual, manejar distintas entidades para comunidades nos hace perder la identidad del carisma. Tenemos comunidades donde son 5 o 6 provincias que no tienen nada que ver con el carisma original de la comunidad. No es el caso de ustedes, pero es para decirles que tarde o temprano, en 4 años, en 2 años, la recomendación será ir hacia allá. Entonces, simple, ustedes hacen su capítulo provincial, el capítulo debe responder a las necesidades por este momento de la provincia, no de la congregación, y si el capítulo general, que es la máxima autoridad, toma una determinación más amplia, simplemente se adaptan las decisiones. Eso no tiene ningún tipo de conflicto porque son la misma comunidad. Sí, y creo que en eso estamos claros, Fray Orlando, incluso en todas las comisiones hemos visto los sueños de las metas de la congregación, porque tampoco estamos alejadas, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta, de verdad que gracias, Lupita, yo también quedé pensando, y aquí pido disculpas a las hermanas de la provincia Santo Domingo y la provincia de la Inmaculada que nos regalen estos minutos, ¿verdad? Porque es quizá, pero a la vez es lo que es de una provincia, es de todas, ¿no? Entonces, también me quedaba a mí resonando, porque nosotras hemos trabajado en 9 grupos. Voy a ser solo breve, enumerar nada más, ¿no? De acuerdo a las dimensiones de la formación y de acuerdo a nuestros apostolados. En cada dimensión hemos trabajado la realidad, la iluminación y las propuestas para el capítulo ser estudiadas y luego llevar a la votación, ¿no? Y a la aprobación. Entonces tenemos, por ejemplo, la dimensión personal y comunitaria, tenemos la dimensión espiritual, la dimensión de estudio y formación, y luego los apostolados los hemos dividido porque así lo venimos trabajando, el apostolado de la enseñanza, el apostolado juvenil, vocacional, universitario, que tenemos una residencia, el apostolado parroquial y misional, el apostolado social de la salud y casa de retiros, el gobierno, el servicio de la unidad y la pobreza, solidaridad y economía, ¿ya? Entonces, al presentarnos los 4 ejes que presenta el Consejo General,
claro, yo también me estaba preguntando y me gustaría oírle a usted, Fray Orlando, que cuál sería que nos dé su iluminación. Esto es el trabajo y tenemos ya en cada comisión precapitular, ¿sí? Entonces, con las propuestas que han participado todas las hermanas. Pero como no teníamos esto anterior, no tenemos nosotras en las 4 prioridades, sino en estos 9 grupos de trabajo. Entonces, me gustaría oír su orientación, ya que estamos próximos. Elisa, con mucho gusto. Fíjense que ustedes coinciden en 4 ejes. Eso es muy positivo. Ustedes coinciden en 4 ejes que son muy similares a los 4 ejes que han no seleccionado el Consejo General, sino que son el resultado de las encuestas y del trabajo. O sea, estos 4 ejes que yo les he propuesto han salido no de algún invento de nosotros, sino de todo el trabajo que se ha hecho durante estos años. Y los 4 ejes veo que están muy bien reflejados en lo que ustedes han preparado. Ustedes también tienen 4 líneas muy claras. Ahora, eso es, digamos, la parte normal positiva. Ahora, segunda cosa, no es necesario que los ejes de un capítulo provincial sean los mismos de un capítulo general, porque no son las mismas las necesidades de una provincia que de una congregación entera. Pongo un caso. Ustedes tienen cierto tipo de apostolados que no tienen otras provincias, por tanto, para ustedes son importantes, pero para la congregación entera, si fuese en este momento, digámoslo, no son necesarios de incluir en un tema capitular. Por eso el trabajo que ustedes han hecho es válido, es aplicable a la provincia. Si alguna de esos temas o decisiones, cuando llegue el capítulo, así sucede en todas las comunidades, cuando llegue el capítulo general, se ve que no son compatibles, ustedes simplemente lo adaptan a la decisión del capítulo general. Pero mientras no se dé lo contrario, es válido. Voy a ponerle otro caso concreto y es bueno que lo estemos analizando, tomamos tiempo porque es urgente. Volvemos al tema del noviciado. Ustedes en su capítulo provincial deciden que el noviciado de la provincia de Santo Domingo será en Quito. Y el capítulo general no dice nada sobre noviciados, es válido, seguirá en Quito. En el caso 2, ustedes establecen que sea en Quito, pero el capítulo general dice queremos un noviciado intercongregacional en Alemania, inmediatamente la decisión de ustedes queda abrogada. Eso no tiene mayor conflicto. Lo mismo para el tema de la unificación y de la unidad. Hasta el momento lo que se ha trabajado es una unidad progresiva para que no sea traumática y que lleve paso a un proceso de unificación. Hay que pensar en la combinación, del trabajo de formación, de los apostolados, de muchos elementos. Si por algún caso, yo confío que no sea así, si por algún caso las capitulares reunidas en Ecuador, ahora cuando se haga el capítulo general, dicen, no, definitivamente por las circunstancias del mundo actual tenemos que unificarnos ya, tienen todo el derecho de hacerlo y la autoridad de hacerlo, porque las capitulares son la máxima autoridad de la congregación. Pero quizás lo más lógico sea ir con un proceso gradual para que no se den estos trabajos. Entonces, su capítulo es válido y lo que el capítulo haga es válido. Lo que sí no es bueno es que manejemos estos temas tan delicados con dobles versiones. Me explico. Que la congregación trabaje todo el tema de una posible unificación y en alguna provincia, la que sea, se trabaje en contra de eso. Eso sí no sería, digamos, sé que no se va a dar, pero lo pongo como ejemplo para que no vaya a pasar. Que toda la congregación esté trabajando un tema de unidad hacia la unificación y alguna provincia, la que se llame, diga, mire, nosotros nos cerramos y no nos unimos a nada. Eso sería imposible. Entonces, para cualquier tema, ¿no? Entonces, no se preocupen, ustedes hacen su capítulo, toman sus decisiones para la provincia de Santo Domingo. Si alguna de esas decisiones, el capítulo general, toma una decisión diferente, ustedes simplemente la deben adaptar. Eso es todo, no es más.
Gracias, Fray Orlando. Y yo creo que esto justamente por eso agradecía, pues también nos sirve, es muy iluminativo lo que hemos terminado de ver este resumen y lo que veremos el 12, porque como provincia no es que queremos actuar totalmente al lado, siempre hemos tenido presente y queremos ir trabajando a la par, ¿no? Eso sí creo que tenemos todas muy, muy claro, y qué mejor para ahora cuando ya nos toque aprobar las todas que tocará aprobar ya pues las respectivas ordenaciones, exhortaciones, todo. Qué bueno que también tenemos un material iluminador. Por eso les decíamos gracias al Consejo. Muy bien, ¿no, Yolita? Y Gracias. las inquietudes son más que justificables porque ustedes están haciendo un capítulo a puertas de un capítulo general. Normalmente los capítulos provinciales se hacen con algunos años antes de un capítulo general. Estamos en una circunstancia particular, la pandemia nos cambió todos los ritmos que llevábamos. Es más que lógico que ustedes tengan este tipo de inquietudes. Y es muy lógico y será muy lógico que alguna de las inquietudes del capítulo de la provincia de Santo Domingo de otra provincia, cuando se haga el capítulo general, tengan que cambiar algunas decisiones. Yo recuerdo cuando se hizo el capítulo de la provincia de Francia, yo estuve con ellas, Ani que está aquí y puede corroborar, yo les decía, quizás alguna de estas decisiones que tomamos ahora para la provincia de Francia, el capítulo general no nos las cambie. O sea, es posible, ¿no? Bien. Gracias. Bueno, también había alzado la mano Sor Pilar. ¿Tiene alguna inquietud? Y para que ella nos haga en este momento la pregunta al Padre Orlando. Sor Pilar, usted está alzando la mano. Sí, buenos días acá del Perú. Ya, bueno, hermano Orlando, agradecerle esta experiencia me está haciendo conocer un poquito más lo que había detrás de los capítulos generales, ¿no? A veces nos llegaban las ordenaciones y, bueno, como joven yo en esas épocas decía, primero en las primeras experiencias de recibir los resultados, emocionada, participando, ¿no? Pero ahora a mi edad, tengo 46 años, cumplí ahora en mayo, como que por esa etapa de la física también que tocaron ahora en alguna de las exposiciones, ¿no? De las mujeres, las religiosas, que no nos exhibimos de estas afecciones de la menopausia y todo eso, como que me decaí, y cuando escuchaba esto de los capítulos, todo queda en papeles, en ordenaciones, y no encontraba el sentido, ¿no? Y doy gracias a Dios porque nos va haciendo participar de esta manera. Aprenderemos como que nos iba preparando, ¿no? Estas formas de respuesta que no lo haré, todo es lo mismo, todo repetitivo, ya para qué, no, como que no hay esperanza, ¿no? Y los procesos que nos invitaba a evaluarlo y decir cómo se puede hacer, y doy gracias, todo lo tiene bien organizado, como decía la hermana Yolanda, en la síntesis que he hecho lo encuentro bastante, es bastante significativo, y nada más eso quería compartir. Gracias. Bueno. Muy bien. Yo creo que es el tiempo de trabajo en grupos, ¿no? Padre, en este momentito vamos a hacer un receso de 10 minutos porque la jornada está larga, ha sido larga, con las preguntas que han ayudado muchísimo, yo creo, para que se haya inquietudes, aclarar, ha sido importantísimo, ¿no? Entonces, justamente tenemos 10 minutos, a las 12 en punto nos veríamos aquí nuevamente para dar las indicaciones al trabajo en grupo que está planificado.